Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estamos tan contentos. Tuvimos Santa Cena hace 8 días y fue un tiempo muy bendecido en el que Dios derramó de su gracia como solo Él sabe hacerlo y trajo mucho consuelo, fortaleza, sanidad y bueno, fue un tiempo muy precioso en la presencia de Dios. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro estudio de las verdades dispensacionales, la séptima llave de la Escritura que nos permite conocer cómo es que Dios obra y cuáles son sus tiempos, ¿verdad? Y bueno, estamos mirando en la historia de Israel como nación después de que salió de la tierra de Egipto, cómo Dios lo llevó al monte Sinaí y cómo allí Dios les dio leyes. Y bueno, después viene la peregrinación, viene la conquista de la tierra prometida, viene el tiempo de los jueces. Y bueno, pues hoy vamos a estudiar un poco acerca de, en esta visión panorámica, acerca de el reino, de la manera en que Dios obró su voluntad para que la nación tuviera un gobierno establecido por Dios. Y bueno, después vamos a mirar cómo a través de toda la historia de Israel Dios lo somete a las 7 pruebas que ya vimos también en el tiempo de los patriarcas y que bueno, nos muestran ese patrón o ese modelo de Dios para poder entender esa manera en que Dios obra. Él sigue un modelo, Él nos ha enseñado el modelo y nosotros al ceñirnos al modelo de Dios no solamente vivimos la voluntad de Dios, sino que estamos cumpliéndola a la manera de Dios. Alabado sea Jesucristo. Así que bueno, todo esto es muy precioso, muy importante. No estamos deteniéndonos en tantos detalles porque pues entonces estaríamos estudiando todo el Antiguo Testamento de una vez y yo creo que bueno, hay tanta riqueza ahí que lo importante es que no perdamos esa visión panorámica que nos permite entender los tiempos de Dios. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Así que ya vimos el tiempo de los jueces, así a grandes rasgos, y vamos a hablar un poco de el reino de Israel, de cuando la nación fue constituida un reino. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, quisiéramos primero que nada conocer quién fue el medio a través del cual Dios empezó a manifestarse en un tiempo en donde la manifestación de Dios ya no era algo normal, sino era algo que el pueblo de Israel había olvidado. Y vamos a ver en 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Gloria a Jesucristo. Dice la Escritura, voy a leer solo 3 versículos, y dice, y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y es como el inicio de un avivamiento. Es algo que, bueno, es muy de notar en la Escritura como Samuel ha sido otro parteaguas, así como lo fue Moisés, Samuel, porque antes de Samuel no había palabra manifiesta de parte de Dios. Había un silencio,
en el pueblo de Dios. Pero cuando viene Samuel, la Escritura dice que fue un fiel profeta delante de Dios y que ninguna de las palabras que él dijo cayó a tierra sin cumplimiento. Así que él era un hombre de Dios, fiel, dócil al Señor, de tal manera que fue un instrumento poderoso para que Israel volviera a tener una búsqueda de Dios y pudiera tener las manifestaciones de Dios en medio de la nación. Bendito sea el Señor. Y bueno, algo interesante que pasó en el tiempo de Samuel es que el pueblo estaba siendo juzgado por Samuel. Sin embargo, el pueblo tuvo un deseo, y ese deseo, bueno, pues no era algo que Dios había inspirado, sino era algo que había brotado en el corazón de Israel, del pueblo, por mirar cómo funcionaban los pueblos vecinos. Y entonces quiso ser como eran las otras naciones. Y podemos leer allí en 1 Samuel capítulo 8, el versículo 5, dice la Escritura: y dijéronle, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que has hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y quiero que noten ustedes cómo el pueblo voltea a mirar a las naciones que le rodean. Y esto también es como una advertencia para nosotros en cuanto a conservarnos en la pureza de aquello que Dios ha establecido y no mirar cómo es que funcionan los demás. Y empezamos a copiar modelos de otras gentes que, digamos, están funcionando, pero que no corresponden al modelo de Dios. Así que, bueno, esto es lo que pasó con Israel. Ellos miraron cómo los demás pueblos tenían reyes. Y entonces ellos quieren tener un rey y ser como los demás pueblos. Y esto, hermanos, es siempre una tentación cuando nosotros estamos en la sencillez del modelo de Dios y entonces miramos cómo hay mega iglesias que tienen pues muchas cosas muy bonitas y que nosotros quisiéramos ser como ellos y quisiéramos tener lo que ellos tienen. Pero hermanos, recordemos siempre que Dios no se impresiona por la multitud, que Dios no está impresionado porque las gentes se reúnan por grandes cantidades, sino lo que el Señor está buscando es corazones que verdaderamente estén dispuestos a caminar con Él, con compromiso, con una meta y con un propósito definidos. Y bendito sea nuestro Dios. Entonces Israel está siendo distraído de este propósito de Dios y Dios está diciéndole a Samuel, no te desecharon a ti, me están desechando a mí. ¿Para qué? Para que yo ya no reine sobre ellos. Y entonces, bueno, es como sustituir a Dios por una persona que sea de nuestro agrado, que, bueno, llene los deseos de nuestro corazón. Así que, bueno, ellos van a escoger a Saúl. Y Saúl era un hombre sobresaliente. Era un hombre que, dice la Escritura, que su cuerpo sobresalía sobre el resto de los más altos de Israel.
del hombro hacia arriba. Así que, digamos, el más alto le llegaba al hombro a Saúl. Y Saúl, era mucho más grande que todos los demás. Así que era un rey impresionante. Era lo que ellos habían escogido. Y es importante entender que esto parecía desviar el plan de Dios. Esto parecía interrumpir aquello que Dios se había propuesto hacer con su pueblo, y que el deseo del pueblo prevalecía sobre el propósito de Dios. Tenemos que entender que Dios es tolerante, no que sea su voluntad, pero que Dios tolera muchas veces el que nosotros hagamos las cosas a nuestra voluntad, con la esperanza, Dios, con la paciencia y con la misericordia, para que nosotros retomemos su modelo y podamos caminar en su perfecta voluntad. Pero Dios le está diciendo a Samuel: óyelos y atiéndelos, dales lo que ellos desean. Pareciera como que Dios se dio por vencido, o como que Dios dijo: es en vano seguir haciendo las cosas, porque el pueblo siempre tiene su corazón desviado y siempre trata de salirse con la suya. Y como que Dios dijo: ya dales lo que quieren. Hermano, esto es lo que tiene a mucho pueblo de Dios distraído en diferentes cosas. Son pueblo de Dios, pero están ajenos al modelo de Dios, al plan de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. Allí en Génesis 49 nosotros recordaremos la profecía que recibió Judá. Y en Génesis 49 Jacob está bendiciendo a sus hijos y les está hablando de su futuro a cada uno de sus hijos. Así que vamos a leer versículos 8 y 10 que corresponden a la tribu de Judá. Y dice: Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Y qué tremenda profecía la que está dando Jacob a sus hijos. Él ya está muriendo, y como leímos en Hebreos 11, estribando de la punta de su bordón, él dio una palabra y bendijo a cada uno de sus hijos. Y esta es la bendición que le corresponde a Judá. Dentro de los 12 hijos que tuvo Jacob, Judá está recibiendo esta bendición. Él va a estar como cabeza. Sus hermanos se van a inclinar a él. Y él, siendo un cachorro de león, Judá, se convierte en un león viejo. Y está echado. Y esto está hablando de descuido, de aquello que Dios le había determinado. Y entonces parece que el cetro le es quitado a Judá. Sin embargo, la profecía de Jacob le dice: no te será quitado el cetro. Esto quiere decir que en determinado momento parecía que las cosas se desviaban del propósito de Dios, pero Dios sigue siendo soberano y su voluntad permanece y es preeminente sobre todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Y es allí en donde entra Saúl en escena. Es ahí donde la tribu de Benjamín parece tomar el cetro y ocupar un lugar como rey, de tal manera que parecía que se estaba rompiendo este propósito de Dios que Dios le había hablado en relación a que el cetro permanecería en Judá, no le sería quitado. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, Saúl es un rey que fue levantado conforme al deseo del pueblo y que no era conforme
al plan de Dios, y por un tiempo Israel estuvo bajo el reinado de Saúl. Saúl fue un rey al cual Dios ungió y fue establecido como rey sobre todo Israel, y cuando él reinaba, Dios levantó a David, y esto despertó celo en el corazón de Saúl. Saúl tuvo en su corazón celos de David porque David mató al gigante Goliat. Y entonces las doncellas de Israel cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto provocó ese celo, y entonces Saúl se apartó de Dios. Su corazón se preocupó más por conservar su reino, su trono, que el hacer la voluntad de Dios. Y precisamente por eso vino el ser desechado como la tribu de la cual vendrían los reyes. Así que, digamos, en un momento parecía que esto estaba cambiando el plan de Dios, pero la dureza del corazón de Saúl hizo que Dios se levantara a otro rey que no viniera de Benjamín, sino que viniera de Judá. Bendito sea el Señor. Así que, digamos, este paréntesis grande entre lo que el pueblo deseó y lo que era la voluntad de Dios se da en el tiempo de Saúl. Saúl, un rey que tenía una oportunidad, pero que la desperdició porque su corazón se fincó más en conservar su trono que en hacer la voluntad de Dios. Hay varias cosas en la historia de Saúl muy interesantes que, mencionaré alguna de ellas. Por ejemplo, cuando Dios le dice que mate a Amalek del todo y que no deje de él nada, ni una oveja, ni un cabrito, ni nada absolutamente de lo que era de Amalek. Pero el rey escoge lo mejor del ganado de Amalek y le perdona la vida al rey de Amalek. Amalek es una figura de la carne, y entonces está mostrando cómo el rey Saúl está teniendo en su corazón el agradar a su propio corazón que el obedecer a Dios. Y viene Samuel y está ahí Saúl, y se oyen los balidos de las ovejas de Amalek. Y entonces él le dice: ¿qué es esto que yo escucho? Y él dice: es que he reservado todo esto, lo mejor del ganado, para ofrecerlo a Jehová. Dice: pero eso no es lo que Dios te mandó. Y dice: pero es que el pueblo se me desbandaba, y entonces yo quise complacer al pueblo. Y todo esto tiene enseñanza para nosotros cuando nuestro corazón se desvía de la voluntad de Dios y estamos más interesados en lo que nosotros podemos conseguir y en la posición que nosotros tenemos, que en el ejercer la voluntad de Dios vamos a ser obedientes a medias. Entonces viene y Samuel a Saúl y encuentra que está vivo el rey de Amalek. Y entonces el rey dice: ya se me pasaron los dolores de la muerte. Ya mataron a todo su pueblo, a su esposa, a sus hijos y todo, pero yo estoy bien, yo estoy salvo, yo estoy a salvo, yo libré mi vida. Y esa es precisamente la característica de la carne, siempre egoísta, siempre teniendo deseos personales que prevalecen sobre la voluntad de Dios. Y entonces Samuel toma una espada y dice que cortó en pedacitos al rey de Amalek. Esto parece una carnicería, hermanos. Él toma la espada y lo parte, y lo parte, y le parte, y le parte, y quedan cachitos de rey. Y esto parece muy cruel y muy sanguinario, pero esto tiene una enseñanza para nosotros. Tú no puedes tener consideraciones para tu carne. No le puedes dar concesiones o gustos a tu carne, porque poquito que tú le concedas a tu carne, te será por tropiezo. Así que tienes que deshacer tu carne y despedazarla. Esto quiere decir crucificarla
y entonces poner a Dios en el primer lugar de tu corazón. Pero esto no estaba en el corazón de Saúl. Y bueno, él le dice, bueno, ya mataste al rey, ya acabaste con el rey de Amalek, pero ven conmigo, yo soy el rey de Israel, ven conmigo, hónrame delante del pueblo, que el pueblo sepa que yo soy el rey y que yo tengo autoridad. Y entonces Samuel no quiere ir con él. Entonces el rey le toma a Samuel, al profeta, de su capa y lo jala. Le dice, ven conmigo, yo he pecado, sí, lo reconozco, pero ven y hónrame a mí. Y no hay arrepentimiento en su corazón, hay reconocimiento de pecado, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Él quiere prevalecer en lo que él ha determinado, y entonces él quiere recibir la honra y que el profeta apruebe delante del pueblo lo que él hizo. Samuel no lo sigue. Él se planta y el rey lo jala, el manto del profeta se rasga, y entonces Samuel le dice, así como se ha rasgado mi manto, así Dios ha rasgado tu reino para que tú ya no seas rey. Porque tu desobediencia es como pecado de adivinación, es rebelión delante de Dios. Y hermanos, este fue el principio de la caída de Saúl. Saúl ya no más tenía contacto con Dios. Buscó a una pitonisa para que le revelara cuál era la voluntad que seguía, cuál era el futuro del rey. Pero, bueno, pues el diablo nunca te va a decir la verdad. Y entonces la pitonisa supuestamente hace que el espíritu de Samuel regrese, y entonces todo lo que escucha Saúl es algo que está en su propio corazón. El espíritu de Samuel no le dice algo nuevo o algo que Saúl no sepa, sino simplemente le está hablando de su propio corazón. Y eso también nos muestra, hermano, cómo nosotros podemos incurrir en situaciones que pueden traer confusión a nuestro corazón, porque pensamos que es la voz de Dios, que es Dios quien nos está hablando, y que está usando otro canal diferente al que Dios ha escogido usar. Y entonces de esta manera caemos en el engaño y cedemos a nuestros deseos, nuestra carne prevalece sobre la voluntad de Dios, y nosotros estamos ajenos a aquello que Dios espera. Esto es lo que pasó con Saúl. Y bueno, Dios ya no está más con Saúl. Saúl es visitado por un espíritu malo, y este espíritu malo lo atormenta. Y hermanos, esta es como la ruina de alguien que un tiempo estuvo caminando con Dios, sirviendo a Dios, pero sus intereses personales prevalecieron, su carne prevaleció sobre la voluntad de Dios, y entonces él se aparta de Dios. Y sigue preocupado por lo que es suyo. Intenta matar a David varias veces. Lo persigue. Los salmos de David, de muchos sufrimientos, son a través de la persecución de Saúl. Y él habla de sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Bueno, Saúl y las intenciones de muerte que Saúl tenía sobre David. Hermanos, bueno, la historia es muy larga, es muy hermosa también, pero estoy sacando de todo esto algo que pueda ilustrarnos o enseñarnos los riesgos que está cuando Dios nos ha llamado a hacer su voluntad y nosotros ponemos nuestros intereses personales antes que la voluntad de Dios. Anteponemos los deseos de nuestro corazón. Y eso, hermanos, por supuesto, será tropiezo para nuestra vida espiritual. Y esto producirá un estancamiento. Saúl siguió reinando. David tuvo la oportunidad de matarlo para de una vez tener su reino, porque Dios ya lo había ungido. Samuel ya lo había ungido.
Y lo que encontramos, hermanos, es que teniendo David oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Y él dijo, porque él es un ungido de Jehová, y yo no levantaré mi mano, porque Dios dijo, no tocaréis a mis ungidos, ni haréis daño a mis profetas. Así que, bueno, teniendo esto en su corazón, David respetó siempre la vida de Saúl. Nunca atacó a Saúl, nunca le hizo guerra a Saúl. Huyó de Saúl y se fue a la tierra de los filisteos. Vivió un tiempo allá y bueno, dañó mucho a los filisteos estando allá. Y después hubo guerra entre los filisteos y Saúl. Y bueno, David quedó al margen de todo este asunto. Y finalmente los filisteos matan a Saúl y matan a Jonatán, el amigo de David, el hijo de Saúl. Y David lo lamenta y llora y hace luto por el rey y por su hijo. Este era el corazón de David. Pero todo este tiempo David estuvo esperando en Dios. Todo este tiempo David, habiendo sido ungido desde niño, desde jovencito, cuando él era pastor, como rey sobre Israel, no reinó hasta la muerte de Saúl. Y bueno, él empieza reinando en Judá. Es su tribu, es su casa. Y bueno, pasan cosas. La tribu de Benjamín está con Judá y las otras 10 tribus no reconocen a David hasta que pasa una segunda y una tercera unción sobre el rey. Y entonces él reina sobre todo Israel. Finalmente él es el rey de toda la nación. Pero bueno, veamos algunas cosas allí en Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Dice la Escritura, versículos 5 al 8. Y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este me he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como aqueste día. Ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda la imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y bueno, aquí no es que nos brinquemos la vida de David, pero es que necesitamos mirar una línea que parte de David en adelante. David, un rey conforme al corazón de Dios. Un niño tierno, un pastor que luchó con osos, con leones, para librar a sus ovejas. Que fue entrenado siendo pastor. Que después pelea contra aquel gigante Goliat. Y Goliat es una figura del diablo y es el guerrero de los filisteos. Y lo que nosotros vemos es que su altura de 6 codos y 6 palmos y su espada de 6 ciclos y su lanza y todo lo que habla de él está asociado con el número 6. Y bueno, tú sabes que el número de hombre es 666, 666, y el número de Dios es 777. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque Goliat entonces está prefigurando esa fuerza de las tinieblas que se está queriendo levantar para volver a cautivar al pueblo de Israel y someterlo otra vez a servidumbre.
en esta ocasión de los filisteos. Y él decía, si tu caudillo gana, nosotros le serviremos, pero si yo le gano a tu caudillo, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Y era la pelea de dos, la que iba a determinar quién servía a quién. Pero el diablo siempre vocifera y dice cosas que no son ciertas, siempre engaña. Y esta era la voz de los filisteos. ¿Por qué? Porque David ganó. David mató a Goliat, le cortó la cabeza con su propia espada, y entonces los filisteos no se sometieron a los hebreos, sino que ellos huyeron. Y bueno, Israel los persiguió, pero hubo guerra y no se sometieron a Israel como ellos supuestamente lo hubieran dicho. Entonces, así es el diablo, siempre ofrece cosas y te dice que no se va a meter contigo y te dice que te va a servir y lo que está haciendo es engañarte para que tú cedas a tus propios deseos, a tu carne, y entonces quedes en servidumbre de estos espíritus que están representando los filisteos. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Él gana, y después de esto él es perseguido por Saúl, y pasan los años y él permanece en el Señor, permanece fiel, es entrenado por Dios. Los salmos mesiánicos que Dios le da a David salen de la persecución de Saúl a David. Y entonces él puede entender la voluntad de Dios a través del tiempo de sufrimiento que Dios le dio a David, que fue un tiempo de entrenamiento en el que, bueno, su corazón fue, establecido en una manera firme en aquello que era lo principal, la voluntad de Dios. Así que David propone en su corazón, dice, desde los tiempos de Saúl no se ha hecho caso de la voluntad de Dios. Pero yo sé que la voluntad de Dios es que le edifiquemos casa. Y entonces él tiene en su corazón edificarle casa a Dios. Y él ora a Dios y Dios le da el diseño de la casa a David. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, quisiera que viéramos bendito sea Dios. No anoté la cita, la estaba yo leyendo hace un momento, pero es muy interesante ver. Déjenme ver si la encuentro ahorita. Es si me acuerdo, te digo. Gloria a Dios. Está en Primera de Crónicas 28. Versículo 11 dice, y David dio a Salomón su hijo la traza del pórtico de sus casas y de sus oficinas y de las salas de sus recámaras y de la casa del propiciatorio, asimismo la traza de todas las cosas que tenía en su voluntad para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras alrededor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las cosas santificadas. Y allí nosotros vemos como David pone su corazón en este propósito, edificarle casa a Dios. Y entonces él recibe de Dios la inspiración para hacer el diseño. Quiero que notes ahí en el versículo 19 y dice, todas las cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así que el diseño del templo, Dios se lo dio a David, pero Dios no le concedió a David edificar el templo. ¿Por qué? Porque él era varón de guerra, él había derramado mucha sangre, era varón de sangres. Entonces Dios le dijo, tú no me vas a edificar casa, sino tu hijo que sale de tus entrañas, él me va a edificar casa. Y entonces la encomienda David se la da a Salomón. Salomón, su hijo, reina sobre Israel, y entonces él edifica la casa. Él edifica el templo, que va a ser
una figura de la iglesia como la casa de Dios, donde Dios mora. La iglesia es la casa del Dios vivo, es la morada de Dios en el Espíritu. Así que el templo de Salomón es una figura de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y bueno, así como lo fue el templo el tabernáculo de Moisés, así es el templo de Salomón. Y bueno, dijo más David a Salomón: tu hijo, anímate y esfuérzate y ponlo por obra. No temas ni desmayes, porque Dios, Jehová, mi Dios, será el Dios, Jehová mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí las órdenes de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Serán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para cualquier especie de industria, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. Quiero que notes aquí como David es un instrumento de Dios para establecer un orden para el servicio de la casa de Dios. Y bueno, leemos con detalle en las instrucciones que David deja, cómo él escoge a Asaf, a Emán y a Jedutún, y los pone por órdenes al servicio de la casa de Dios, todos estos levitas, y les da que tengan cantores, y que siempre haya alabanza en el templo de Dios, y que todo el tiempo haya quienes estén confesando que Jehová nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y David entonces establece un orden que se conoce como orden davídico, porque David como rey está estableciendo cómo es que deben funcionar los sacerdotes, los levitas, en el servicio de la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Unos para ofrecer los sacrificios y otros para darle limpieza y mantenimiento a la casa y hacer los servicios de tipo material. Y bueno, dice la Escritura que no solamente ellos fueron considerados, sino, escucha bien esto que es importante, y es para todos aquellos que fueron voluntarios. Y esto quiere decir que pusieron su corazón, su voluntad en servir a Dios. A veces nosotros pensamos es que Dios no me ha llamado a ningún ministerio, pero si tú tienes el corazón de servir, entonces no te interesa un título, sino lo que te interesa es contribuir a aquello que es la voluntad de Dios. Así que Dios está poniendo aquí una opción preciosa para todos aquellos que tienen la voluntad y que tienen el compromiso de contribuir y seguir las órdenes de Dios. Alabado sea Dios. Esto es precioso también. Y bueno, el reino le sucede a David, fue un rey de muchas guerras, fue un rey de muchas victorias, fue un rey que, bueno, preparó todo para el templo y le dejó todo a Salomón su hijo, y Salomón empezó a reinar. Él pidió sabiduría a Dios, Dios le promete darle sabiduría y riquezas y honra, y entonces él se distingue por su sabiduría. Todo el tiempo que Salomón siguió en los caminos de David su padre, Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero leímos: si tú le dejares, él te desechará. Y eso pasó. Dios le había dicho: no debes poner tus ojos en los caballos, por ejemplo. ¿Y sabes qué es lo que él hizo? Hizo caballerizas y tuvo cientos de caballos, de todo tipo de caballos, y entonces esto lo llevó a ensoberbecerse, y él se casó con hijas de reyes de pueblos vecinos, y tuvo cientos de mujeres, y le robaron su corazón y lo apartaron de Dios. Así que la gloria que tuvo Salomón durante el tiempo que se construyó el templo
y que se consagró el tiempo y que Dios prometió habitar en ese lugar y poner sus ojos y su corazón atento a todos los que invocaren a Dios desde ese lugar. Bueno, pues Salomón se perdió en los deseos de sus esposas. Y entonces él se apartó de Dios y abrió la adoración a Asera y a los dioses de los pueblos paganos, a los Baales, y bueno, se corrompió el pueblo de Israel. Y esto fue una situación en que tuvo una gran gloria y después tuvo una gran y dolorosa caída. Le sucede su hijo Roboam. Roboam también es rey de todo Israel. Son descendientes de David. David, Salomón y luego Roboam, hijo de Salomón. Y él comete un gran error. En vez de apoyarse en los consejeros de su padre, los hombres sabios de David, de Salomón y de David, entonces Roboam consulta a sus cuates, a los jóvenes de su edad, y entonces él hace caso al consejo de los jóvenes en vez del consejo de los ancianos, y entonces trata de poner más impuestos y más tributos sobre el pueblo. Y entonces se levanta Jeroboam, y Jeroboam, que no es descendiente de David, empieza a separar 10 de las 12 tribus, y solo queda Judá y Benjamín con Roboam, y Jeroboam con las otras 10 tribus se aparta de Roboam. Entonces se suscita ahí una contienda, pero Dios, la Biblia dice, esto venía de parte de Dios. Y uno ve que allí hay mano sucia, cosas humanas ahí, cosas de política, de perversión y cosas así. ¿Y cómo es que la Biblia dice que esto venía de Jehová? Bueno, lo que venía de Jehová no es que ellos se pelearan y que ellos tuvieran envidias. Lo que venía de Jehová es que el reino se separa en dos reinos. ¿Para qué? Bueno, para que Dios conservara la bendición en un remanente donde reinara la descendencia de David. David es el primer rey auténtico, es el rey que va a tener una simiente a la que Dios le va a dar una bendición especial, porque no faltará nadie de la tribu de Judá, de la simiente de David, que reine sobre el trono de Judá. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos ahí cosas interesantes. Vamos a ver en Primera de Reyes 12, versículo 12. Reyes 12. El tercer día vino Jeroboam y todo el pueblo a Roboam, según el rey les había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no yo el rey al consejo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra que Jehová había dicho por medio de Abías, Siloita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel
a tus estancias, provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero apedreóle todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en su carro y huir a Jerusalén. Y quiero que notes, parece un problema completamente ajeno, pero esto está haciendo prevalecer la voluntad de Dios. Dios les había dicho que iba a haber este rompimiento del reino y que Jeroboam reinaría sobre 10 de las tribus, y le está prometiendo a Jeroboam que si él busca a Dios, Dios le va a bendecir. Pero Jeroboam no busca a Dios. Es rey, reina sobre las 10 tribus, pero aparta el corazón de Israel de los caminos de Dios. Y entonces encontramos una diferencia sustancial entre los reyes que reinaron en Judá y los reyes que reinaron en Israel. Y bueno, esto es como mostrar un remanente que siempre está en los propósitos de Dios, tener un remanente fiel, alguien que se conserve en los caminos de Dios, y alguien que, empiece a establecer sus propias maneras de hacer las cosas, y entonces se apartan de los caminos de Dios. Y esto pasó con Judá y con Israel. Y dice la Escritura, y versículo 26, dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Quiero que escuches el razonamiento del rey Jeroboam. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Quiero que noten cómo transforma el modelo de Dios. Dios había dicho: no se adorará en ningún otro lugar sino en el que yo escogiere para poner mi nombre. Y este lugar era Jerusalén. Y allí se edificó el templo en donde Dios iba a poner su nombre. Pero Roboam medita sobre la situación y dice: si yo dejo que todos los israelitas suban a Jerusalén, de pronto su corazón se va a volver a Roboam, y van a volver a servir a Roboam, y a mí me van a matar. Entonces, para que esto no suceda, yo voy a inventar mi propia religión, y yo voy a hacer que los israelitas adoren no en el modelo de Dios, sino adoren en un modelo que yo les voy a dar. Y entonces les dice: harto está de que ustedes suban a Jerusalén a adorar. Ahora van a adorar en Dan, y van a adorar donde ponen los 2 becerros, en Betel. Y entonces, un becerro de oro está en Betel, otro está en Dan, en 2 extremos del territorio de Israel. Y entonces el pueblo de Israel ya no sube a Jerusalén a adorar a Dios, sino va a adorar a los becerros que les dio Jeroboam. Y luego les dice: yo voy a poner sacerdotes. Y en lugar de tomar de la tribu de Leví, ¿qué hace? Toma del pueblo y establece sacerdotes que no tenían parte en el sacerdocio. Así que hay un falso rey, hay un modelo falso, hay una manera de adorar falsa, en un lugar falso, con sacerdotes falsos. Y entonces nosotros vemos como esto, está trayendo una situación de corrupción, de deterioro, de lejanía, de apostasía del pueblo de Israel en relación a su Dios, en relación a Jehová, en relación
a su modelo de adoración y del lugar de adoración donde Dios había puesto su nombre. Bendito sea Dios. Y entonces vemos cómo hay una completa decadencia en lo que es el reino de Israel. Con todo eso, Dios les envió a ambos, a Judá y a Israel, les envió profetas. ¿Para qué? Para que ellos volvieran su corazón a Dios. Y bueno, podemos leer todavía en la Escritura, ahí en Segunda de Reyes 17, Segunda de Reyes 17, versículos 5 y 6, dice la Escritura: y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel a Asiria, y púsolos en Hala y en Abor, junto al río de Josán, y en las ciudades de los medos, porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduvieren en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los reyes de Israel que hicieron, y todos los hijos de Israel paliasen contra las cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y quiero que noten pues cómo Israel está mostrando un pueblo en decadencia. Israel es el pueblo de Dios, y por amor a los patriarcas, Dios siempre los va a tener en su memoria. Pero por lo mismo de que son su pueblo, Dios los va a castigar. Y Dios va a traer sobre ellos una serie de calamidades que no tienen el propósito de que ellos simplemente sufran, sino tienen el propósito de que el sufrimiento produzca en ellos un arrepentimiento, un quebrantamiento de su orgullo, y ellos se vuelvan a Dios y vuelvan a buscar a Dios, y Dios pueda bendecir el reino. Pero bueno, ellos, el reino de Israel caminó lejos de Dios, y tuvo reyes malos, y bueno, Dios cumplió lo que les había dicho. Ahí el versículo 18 dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Y viene el momento en que Israel es disperso, es llevado cautivo a Siria, y entonces solo queda la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios le cumpliría de que no faltaría el cetro de la casa de Judá, y que no faltaría hijo de David que ocupara el trono. Alabado sea el Señor. Porque Jesucristo es llamado el Hijo de David, porque Él es el Rey que está recibiendo esa línea real de parte de David, porque tanto José como María son hijos de David. María viene de la descendencia de Natán, hijo de David, y José viene de la descendencia de Salomón, hijo de David. Gloria al Señor. Las dos genealogías las encontramos, una en Mateo y otra en Lucas, y bueno, una da a Salomón, hijo de David, y otra da a Natán, hijo de David. Y bueno, vemos cómo la descendencia viene por ambas líneas a Jesús. Y Jesús, el hijo de José, de María, aunque sabemos que la simiente es divina, la forma humana la tomó de venir a esta familia. Bendito sea el Señor. Y bueno, esa es la razón por la que María fue virgen. Y no solamente es importante entender que María fue virgen,
sino que no fue un óvulo de María el que fue fecundado, sino que Dios puso en María, dice, la sombra del Altísimo será sobre ti, el Espíritu Santo te cubrirá, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Gloria al Señor. Así que Jesús, en cuanto a la carne, desciende o ocupa como padres a José y María, pero Él es divino. Bendito sea el Señor. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Y viene de una simiente completa, no de parte de una simiente. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser el postrer Adán, que como el primer Adán es puesto a prueba, pero es inocente como lo fue el primer Adán. El primer Adán cayó y por él entró el pecado y nosotros todos fuimos constituidos pecadores. Pero a través de Cristo, todos los que le recibimos somos constituidos justos en Cristo. Alabado sea Dios. Pero bueno, el asunto es que esa es la razón por la que hubo una separación, y el remanente de Judá sirvió para que viniere el Mesías, el hijo de David. Bendito sea el Señor. Dios le había prometido a David, y todavía no vemos los pactos, pero vamos a volver para ver los pactos que Dios hace en este tiempo de la ley, y uno de esos pactos es con David. Bendito sea el Señor. El pacto de la ley, el pacto nacional y el pacto que Dios hizo con David. Estos tres pactos se van a dar en el tiempo de la ley. Bendito sea nuestro Dios. Pero bueno, podemos leer ahí en el versículo 21, dice, porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam, hijo de Nabat, reempujó a Israel en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Reempujó quiere decir los empujó en contra. Gloria a Dios. Y esto está diciendo, los apartó de Dios, los empujó en sentido contrario. Y ellos se apartaron, Israel se apartó de Jehová. Gloria al Señor. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, él hizo sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por mano de todos los profetas sus siervos. Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta hoy. Y cuando esto pasa, hermanos, Israel no es recuperado. Cuando Cristo vino, solo había judíos. Gloria al Señor. Y a veces nos referimos al pueblo de Dios como los judíos, pero no, esa es una de las tribus de Israel. Las demás tribus de Israel se perdieron en esta deportación a Siria y nunca más volvieron a Jerusalén, no volvieron a Samaria. Los que habitaban en Samaria no eran del pueblo de Dios. Por eso eran repudiados los samaritanos, porque era gente que había venido a vivir en Israel sin ser israelitas. Bendito sea Dios. Pero Dios vino, y la salvación viene de los judíos, y vino de la simiente de David, el Mesías, el siervo de Jehová, Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea Dios. ¿Y en qué todo esto nos ayuda a entender? Que la voluntad de Dios prevalece, y cuando se levantan situaciones que parecen derrotas y que parecen situaciones en las que Dios no tiene el control, quiero que sepas y que tengas la certeza en tu corazón de que aquello que Dios ha establecido va a prevalecer, y que Dios va a cumplir su voluntad contigo o sin ti. Que Dios ha invitado a todos a formar parte de su voluntad, pero si tú te resistes y tú no quieres caminar y tú te apartas de ir en pos de Jehová o en pos de Dios, lo que tú vas a tener en tu vida es las consecuencias de ese apartamiento, la esterilidad, la sequedad, la vida natural, y no vas a tener una vida espiritual, sobrenatural y fructífera. Entonces, podemos mencionar que hay un pueblo de Dios que es remanente, tipificado por la tribu de Judá.
y que esa tribu que se conservó adorando en el templo, que tenía a los sacerdotes que eran los hijos de Aarón, que tenía a los levitas que eran los hijos de Leví, que servían todos en las maneras de Dios, que hacían los sacrificios tal como Dios lo había establecido. Bueno, todo esto fue una bendición que Dios trajo para mostrarnos cómo Dios siempre se reserva un remanente en donde Él es invocado de veras, donde la gente tiene el corazón correcto y donde, bueno, Dios se quiere manifestar en una manera plena. Gloria al Señor. Bueno, lo que podemos entender también es que Judá no se conservó en la voluntad de Dios. Y entonces también fue deportado. Y cuando leemos esto decimos, wow, otra vez el diablo parece prevalecer sobre la voluntad de Dios. El diablo parece entorpecer el plan de Dios. Pero no es así, hermanos, porque ellos fueron deportados 70 años y luego fueron restaurados. Y Esdras y Nehemías nos hablan de la restauración del reino. Alabado sea Dios. Y bueno, y uno dice, ¿y la simiente real dónde quedó? Bueno, nosotros podemos leer allí en Mateo, capítulo 1, cuando se nos da este linaje, que es el linaje de David, y termina o culmina en esta descripción en José, lo que nosotros encontramos allí, hermanos, son los nombres de todos los hijos de David. Y allí en el versículo 6 de Mateo 1 dice, y Jesé engendró a David. Y aquí empieza, él es el primer rey. Dice, y el rey David, y es la única ocasión que se menciona rey, y se menciona al rey David, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, cuando el pueblo es regresado otra vez a Jerusalén, dice Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliasim, y Eliasim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Achim, y Achim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y quiero que noten cómo, a pesar de que el reino fue llevado, el reino fue restaurado. Y Dios en su fidelidad conservó el linaje. Y está registrado en tal manera que encontramos que José desciende de Salomón. Alabado sea Dios. Eso es una de las cosas que decía. Y el linaje está marcado aquí en una manera muy precisa, mostrándonos cómo la línea de David, la línea real, llega al cumplimiento de que Jesús es el rey que reinará el reino perpetuo que Dios le prometió a David. Salomón no fue el hijo que reinó el reino perpetuo, pero Jesús es el hijo de David que va a reinar durante el milenio y por la eternidad. Alabado sea Jesucristo.
Y entonces es preeminente la voluntad de Dios sobre todas las circunstancias que se presentaron. Y bueno, dentro de los reyes, aquí se menciona algunos de los buenos reyes y también se mencionan los malos reyes. Por ejemplo, David engendra a Salomón. Salomón es rey y Salomón se aparta de Dios, engendra a Roboam entre los muchos hijos que tuvo, y Roboam es establecido rey, es la simiente de Salomón de David. Y estos no fueron buenos reyes. Salomón se aparta del camino de Dios y corrompe al reino de Judá. Y Roboam, su hijo, como ven, sigue el consejo de los jóvenes y no el consejo de los ancianos, y se aparta del camino de Dios, y Dios rompe el reino en dos en el tiempo de Roboam, y es cuando entra Jeroboam a reinar Israel. Y después Roboam tiene a un hijo que se llama Asa, y Asa es un rey que reinó y siguió los caminos de David su padre. Así que nosotros vemos cómo Asa hace que el pueblo de Dios se vuelva al modelo de Dios. Gloria al Señor. Y de Asa viene Josafat. Y tú has leído historias de Josafat hermosas. Bendito sea el Señor, cómo Josafat se vuelve y busca a Dios y cómo Dios lo libra de sus enemigos. Y bueno, tantas cosas hermosas que se ven en la vida de Josafat. Otro hijo de David, hijo de Asa. Y Josafat tiene a otro hijo que se llama Joás. Gloria a Dios. Y Joás es también alguien que camina en los caminos de David su padre. Y él tiene a otro hijo que se llama Amasías. Y Amasías también es un rey que reina conforme a los caminos de David. Pero noten un inconveniente que aparece en los reyes de Judá, que siguieron el camino de David su padre, pero no íntegramente. Quiero que noten ahí en 2 de Reyes 14, versículo 1 al 3, 2 de Reyes 14, versículos 1 al 3. Sé que voy mencionando cosas que no estoy deteniéndome a mirar detalles, pero bueno, te estoy animando a que leas toda tu Biblia y que medites y que te des cuenta, en base a lo que aquí decimos, que la voluntad de Dios siempre prevalece. Alabado sea Dios. Y bueno, 2 de Reyes 14 dije. Y vamos a leer versículos 1 al 3. 2 de Reyes 14, versículos 1 al 3. Y en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto, escucha bien, en ojos de Jehová, pero, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Y todo esto, con todo esto, los altos no fueron quitados, que el pueblo aún sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Y luego que el reino fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos, los que habían matado al rey su padre. Y bueno, va a seguir narrando detalles de la vida de Amasías, pero quiero que notes que esto es un denominador común de varios de los reyes de Judá. Ellos siguieron en parte los caminos de David su padre, pero siguieron también los caminos de su propio padre directo. En este caso, Joás era el padre de Amasías y siguió los caminos de Joás. Y Joás no fue íntegro en los caminos de David. Siguió y tenía su corazón recto, pero toleró los altares que habían sido levantados a otros dioses. Y la gente quemaba inciensos en estos altares. Y esto lo vamos a ver también en otros reyes que fueron buenos reyes de Israel.
de Judá, pero que no caminaron en total integridad. Y todo esto es muy importante, hermanos, porque nosotros vemos en la iglesia, cuando Dios ha establecido su señorío y Dios está levantando el verdadero ministerio, cuando Dios está trayendo a aquellos que Él ha llamado para su servicio, tipificados en los que eran descendientes de Aarón, los sacerdotes, aquellos que tenían el ministerio, y los levitas que tenían el ministerio de la música y que tenían el ministerio de la casa de Dios. Bueno, pues ellos conservaron este modelo de tal manera que los que estaban sirviendo era gente que tenía un llamado, que tenía un ministerio que venía de parte de Dios. Pero estos ministros que venían de parte de Dios estaban siguiendo los caminos de su propio padre directo y no estaban siguiendo en integridad los caminos de David, que había sido el que Dios le había dado el modelo. Alabado sea Dios. Y entonces podemos entender cómo se han edificado las denominaciones, que quienes han levantado estos movimientos de Dios fueron hombres de Dios y que ellos, sin embargo, no caminaron en integridad en todas las cosas de acuerdo al modelo original que está en las Escrituras, sino que tomaron de las cosas que sus padres habían adoptado y toleraron aquellos altares edificados para quemar incienso a otros dioses. Y yo puedo decir Navidad, Semana Santa, San Valentín, aniversario, y todas estas cosas que tienen que ver con las tradiciones, las costumbres bonitas de los pueblos vecinos, todavía se conservan. Y todavía el catolicismo tiene un lastre en la iglesia, porque ellos han seguido a Dios, pero no han quitado los altares que sus padres toleraron. Y ellos siguen tolerando todavía altares edificados para ofrecer un fuego extraño, algo que Dios no mandó. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sí entendemos este comparativo, esta figura? Bueno, gloria al Señor. Amasías tiene a otro hijo que en el Evangelio se llama Osías, y en el libro de Reyes se llama Azarías, y en el libro de Crónicas se llama Usías. Es dos nombres que están relacionados con la misma persona y están dados sus detalles: quién fue su madre, cuántos años duró, en qué tiempo reinó, y todo esto corresponde a que Azarías y Usías son el mismo, y es al que en el Evangelio de Mateo se le llama Osías. Gloria al Señor. Y después él es padre de Jotán, que en el Nuevo Testamento se le llama Joatán, y después él es padre de Ezequías. Y quisiera que leyéramos de Ezequías, Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Y dice la Escritura: en el tercer año de Oseas, hijo del rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él, a diferencia de los otros, sí quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. Quiero que notes cómo es tan fácil corromperse. Dios les edificó, le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en alto, y cuando todo el mundo haya sido mordido, el que haya sido mordido por una de las serpientes y esté por morir por causa del veneno,
y miren a la serpiente de bronce, no morirán, no les hará efecto el veneno y vivirán. Y hermanos, esto lo hizo y Cristo lo hace mención y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de la figura de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Pero, bueno, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vio Dios a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Lo vio como su Hijo? No, lo vio como una serpiente, figura del diablo. Así que Dios descarga su ira sobre su Hijo, porque su Hijo ahora es una serpiente. ¿Por qué? Por tu culpa, por tu pecado, por mi pecado, por lo que nosotros hemos hecho. Él fue castigado en nuestro lugar y entonces Él fue enemigo de Dios hasta consumar el sacrificio por nuestros pecados, y al no ser hallado pecado propio, entonces Él pudiera resucitar de los muertos y proclamar que la justicia de Dios estaba satisfecha. Esta es la figura de la serpiente. Cristo fue levantado como una serpiente. Cristo fue puesto como enemigo de Dios, porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo serpiente por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y cuando nosotros lo vamos entendiendo, nos damos cuenta que muchas veces el pueblo se va con la figura. ¿Y qué pasó? Con el tiempo el pueblo empezó a venerar a la serpiente. Bueno, ¿de dónde crees que viene Quetzalcóatl, la serpiente emplumada? ¿De dónde crees que viene el mensaje de un solo Dios, de Quetzalcóatl? ¿Pero por qué lo veneraron como una serpiente emplumada? Porque él está hablando del cambio de naturaleza de la serpiente al águila. De un ser terrestre que se arrastra a un ser celestial que vuela. Y ahí está el mensaje que se corrompió a través del tiempo y la gente empezó a adorar a la serpiente también. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías se dio cuenta que el pueblo le quemaba perfumes a la serpiente de bronce que hizo Moisés y dijo, no era el propósito de Dios que se le quemara perfumes a este objeto de bronce. ¿Qué quiere decir Neustán? Objeto. Neustán quiere decir cosa, objeto. Están adorando a un objeto, están adorando a una cosa. No están adorando a Dios, no representa nada esa águila, esa serpiente ahora, pero la destruye. ¿Para qué? Para que el pueblo rompa en su corazón una falsa adoración que pretende dirigir a Dios a través de algo que Dios les dijo que solamente era una figura o una representación del pecado y del veneno del pecado y cómo íbamos a ser libres si mirábamos a Cristo ocupando nuestro lugar. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y Jehová dijo a Israel, y Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza después, Ezequías puso su esperanza en el Dios de Israel, y después de él, ni antes de él, hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas que salía prosperaba, y él se rebeló contra Israel, contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Bendito sea nuestro Dios. Vemos pues una restauración maravillosa. Ezequías fue un rey restaurador. Fue un rey que trajo otra vez esplendor al reino. Cometió un error. Dios le dijo, vas a morir. Le mandó al profeta Isaías, el profeta Isaías le dice, vas a morir, ordena tu casa, porque ya no vivirás. Y él se voltea y le roga a Dios y le dice, dame más años, dame más vida. Bueno, Dios le dice al profeta, regresa, porque
Ezequías ha orado y me ha pedido más vida. Y entonces él le dice, Dios te dice que vas a tener más años. Y le dice, ¿y cómo voy a saber que esto es palabra de Dios? Y le dice, ¿qué quieres? Si quieres que adelantemos la sombra del reloj de Acab. Acab había hecho un reloj de sol, y entonces la sombra del reloj iba dando la hora, y entonces le dice, todos los días adelanta el sol, es normal que adelante la sombra. Dice, pero yo quiero que retroceda la sombra. ¿Cómo retrocede la sombra? Haciendo que el sol retroceda. Ahora, ¿qué es en realidad lo que pasa cuando conocemos cómo funciona el sistema solar? Que el día y la noche se dan por la rotación de la Tierra. Así que realmente fue la Tierra la que se detuvo y retrocedió 15 grados. 15 grados significan 40 minutos. Así que Dios detuvo el tiempo y lo hizo retroceder 40 minutos. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo? Todo el sistema solar fue detenido por causa de la oración de un hombre pidiéndole más años de vida. Y Dios se lo concede. ¿Sabes que en la NASA este dato fue utilizado fijando la fecha en que reinó el rey Ezequías y en el día y la hora en que el tiempo retrocedió 15 grados? Y que la primera vez que el hombre iba a viajar a la luna, el programa que ubicaba la posición del sol, de la luna para poder y de la Tierra para poder hacer la órbita que llegara finalmente, quiero que te des cuenta, son cientos de miles de kilómetros. Así que si tú estás aquí está la luna, y esta está girando, y esta se está trasladando. Bueno, cuando tú sales de aquí y quieres llegar donde estaba la luna, pues no llegas ahí, porque ya no está la luna ahí. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces se tiene que mirar todo el movimiento de la órbita de cada uno y de sus posiciones, de tal manera que si este salió y va a llegar en 18 días a la luna, bueno, pues la encuentre. ¿Dónde va a estar en 18 días? Pues va a estar en otro lugar. Entonces va a salir de aquí y va a ser una órbita que llegue a la luna. No es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues el calendario, el programa de la NASA hizo sus cálculos y no coincidía la posición de la luna con sus cálculos. Y entonces le pidieron a un ingeniero de la NASA que era cristiano que si encontraban en la Biblia otra ocasión en que el tiempo hubiera cambiado. Y resulta que dice la Biblia que allá en el tiempo de Josué, cuando estaban peleando, y dice que Israel estaba prevaleciendo contra sus enemigos, pero no los había acabado del todo. Entonces Josué le dice, oró Josué a Jehová y le dijo a la luna, detente en el valle de Ajalón. Aleluya. Y el sol se detuvo casi un día entero. O sea, 23 horas, 20 minutos. Más los 40 minutos que se detuvo en el otro tiempo, dan un día completo, pero partido en 2 etapas en momentos diferentes. El programa de la NASA tuvo que considerar estos 2 eventos para que su programa por fin hiciera que coincidiera la posición de la luna con la órbita que iba a llegar la nave a posarse sobre la luna. Y hermano, eso está registrado, lo sacó el New York Times y lo sacaron varias revistas y está publicado en revistas científicas. Un día perdido tuvo que ser considerado para que el hombre pudiera llegar a la luna.
Eso es maravilloso, porque eso es una evidencia de que la palabra de Dios es verdad, que lo que Dios dijo se cumplió, y de que prevalece lo que Dios ha dicho, y que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alabado sea Dios. Y entonces vemos cómo científicamente está comprobado que los datos de esta detención del sol y este retroceder de la sombra se dieron en las fechas que se dieron, y que tuvo que ser considerado en el programa para poder determinar en qué lugar iba a estar la luna realmente, y porque fallarle un poquito son miles de kilómetros de diferencia. Y llegó y se posó sobre la luna. Alabado sea Dios. Bueno, bendito sea Dios por todo lo que aprendemos de su palabra. Y bueno, Ezequías fue un rey restaurador. Finalmente quiero ver a otro rey. Después de Ezequías vino un hijo malo, y vino otro malo. Amón fue el padre de Josías, y Josías también caminó en una manera íntegra. Segunda de Reyes 22. Dice la Escritura, versículos 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo los rectos en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y a los 18 años del rey Josías, fue que envió al rey Asafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve a Hilcías, sumo sacerdote, y dile que recoja el dinero que ha metido en la casa de Jehová, y que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las aperturas de la casa, y los carpinteros y los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que se encuentre el dinero cuyo manejo se les confiare, para que ellos procedan con fidelidad. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán, escriba: el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y leyólo. Viniendo luego Safán, escriba al rey, dijo al rey, y dio al rey la respuesta, y dijo: tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová. Asimismo Safán escriba declaró al rey diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro, y leyólo Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, y luego mandó al rey Hilcías, al sacerdote, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acnor, hijo de Micaía, y a Safat, escriba, y a Asaía, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Y bueno, es una historia hermosa, porque resulta que él tenía el corazón y tenía referencias de su padre. Pero ¿sabes qué había pasado? El libro de la ley estaba arruinado, escondido en los escombros del templo. El templo estaba abandonado. Y entonces empiezan a restaurar el templo, y cuando empiezan a quitar toda la basura que hay ahí adentro, encuentran el libro de la ley. ¿Te lo imaginas? Los rollos ahí empolvados, olvidados. Tenía tanto tiempo que nadie los leía. Josías había oído todo lo que había hecho David, pero él no había tenido la oportunidad de leerlo directo del libro de la ley.
Así que le llevan el libro perdido, se lo enseñan al rey, él les pide que lo lean, y cuando lo lee, se da cuenta de lo lejos que está de lo que Dios había establecido. Este rey fue un restaurador que celebró una Pascua que ni Ezequías había celebrado, y fue todo conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley, tal como lo había hecho el pueblo de Dios en la Pascua original. Y él restituyó todas las cosas al detalle, y nunca antes, ni Salomón, ni David habían hecho una Pascua tan perfecta como la hizo Josías. Así que Josías está hablando de un tiempo de esplendor que la iglesia va a tener antes de que Cristo venga. Alabado sea Dios. Todo va a quedar en su lugar, todo va a volver a estar de acuerdo al original, a la manera, al modelo de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de la gloria de la postrer casa, la primer casa es el libro de los Hechos, es la primera iglesia, es la manera en que funcionó la iglesia durante el tiempo de los apóstoles, y esa iglesia tuvo su gloria. Diferentes fases de la gloria de Dios son mostradas en cada una de las iglesias del libro de los Hechos. Pero la gloria de la postrer casa será mayor que la primera. Está mostrando cómo todo lo que Dios hizo en el pasado con la iglesia del Señor desde el principio hasta ahora, la gloria que Dios va a darle a la iglesia antes de que Cristo venga va a ser superior a la gloria que tuvo la iglesia en el libro de los Hechos. Y cuando yo veo eso, hermanos, y digo, ¿cómo puede tener más gloria que lo que leemos en la propia escritura que vivió la iglesia? Es que la iglesia de Jerusalén está mostrando una gloria y está mostrando una figura de la iglesia, que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero cada una de las figuras del libro de los Efesios en relación a la iglesia está mostrada por iglesias diferentes en el libro de los Hechos, de tal manera que ¿por qué la iglesia de ahora va a tener más gloria que la que tuvo la iglesia de Jerusalén? Porque la iglesia de Jerusalén mostró la gloria del cuerpo de Cristo. Pero las 12 figuras de Efesios, las 12 figuras o pinturas o representaciones de la iglesia que están en el libro, en la epístola a los Efesios, se van sumando una a una, y no simplemente una iglesia muestra esta figura y esta otra iglesia muestra esta otra parte de la iglesia y esta otra iglesia muestra otra parte, sino que la suma de todas las glorias que se muestran en el libro de los Hechos se van a mostrar en la iglesia que ahora esté lista para ser arrebatada como la esposa del Cordero. Hermanos, qué hermosa es la historia que Dios nos narra en el Antiguo Testamento. Qué hermoso fue ese tiempo en donde la gente creyó en el Mesías antes de que el Mesías viniera. David profetiza del Mesías, de los sufrimientos del Mesías, del alma de Cristo en el infierno, de la resurrección de Cristo y de su ascensión y de su reino en la tierra cuando Él regrese, y todo eso está en el libro de los Salmos, profetizado por David, principalmente por David, aunque hay partes, hay un salmo de Moisés y hay salmos de Asaf y hay otros que fueron escritos por los cantores de Israel, y nosotros vemos el cumplimiento de todo eso puntualmente en este tiempo, después de miles de años, como Dios lo está haciendo para que la iglesia resplandezca en una gloria como nunca jamás nadie la ha tenido antes. Hermanos, cuando vemos el cumplimiento de todas las señales de la Escritura, vemos que todo está cumplido, excepto una cosa. Ha habido guerras, rumores de guerras, se ha multiplicado la ciencia, se ha multiplicado la maldad,
todo lo que la Biblia habla de Israel se ha cumplido, haciéndolo nación y dándole su tierra otra vez, y todavía no está ocupando completamente su tierra. Todo el conflicto de Israel ahorita no ha terminado, pero va a venir un momento en que Cristo regrese y le va a dar a Israel toda su tierra. Gloria al Señor. Pero quiero que sepas una cosa: todo lo que se habló de Cristo antes de que Él viniera tuvo su cumplimiento exacto. Todo lo que se habla de la iglesia, que todavía no está en pleno cumplimiento, se va a cumplir tal como está escrito. Alabado sea Dios. Y esa figura de Israel, esa figura de Judá y de Israel como dos naciones, nos está hablando de un pueblo de Dios, que hay un remanente al cual Dios le va a cumplir para llevarle a vivir la plenitud de la gloria de Dios antes de que Cristo venga por ella. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros somos promotores de la venida de Cristo cuando nosotros creemos y vivimos la verdad, creemos en todo lo que la Biblia dice, conocemos el modelo de Dios y nos aplicamos a identificar la restauración, cómo se está dando en cada etapa, Dios restaurando a la iglesia, sacando los altares, sacando las cosas como lo hizo Ezequías. Pero Josías destruyó los altares de Baal, levantó los sepulcros de los sacerdotes de Baal, sacó sus huesos y los quemó, y fue una restauración como nunca antes había sido hecha. Vemos avivamientos, vemos a la iglesia, vemos grandes hombres de Dios levantarse, vemos cómo Dios trae su presencia y la manifestación de su gloria cada vez mayor. Pero todavía no hemos visto lo mejor. Y nosotros somos llamados a ser parte de la iglesia por la que Cristo viene. Alabado sea Dios. Hay todavía mucho que ver de Israel, lo vamos a ver las 7 pruebas en el pueblo de Israel, como las vimos en el tiempo de los patriarcas, y vamos a ver cómo Dios prevalece sobre todas las cosas. Amén. ¿Tienes gozo en tu corazón? ¿Sabes que la palabra de Dios es verdad? ¿Sabes que es la mente de Cristo? ¿Sabes que todo lo que está ahí cumplimiento tiene? ¿Sabes que no hay error en la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Y lo que podemos decir, hermanos, con todo nuestro corazón, es que Cristo ya viene pronto, y que nosotros somos los que podemos promover la venida de Cristo si nosotros vivimos. No solamente nos llenamos de conocimiento, sino practicamos toda esta revelación que Dios nos ha dado y vivimos para promover la venida de Cristo. No somos de los que esperan que Cristo venga, somos de los que provocamos que Cristo venga. ¿Quieres ser parte de esto? Entonces, deja las niñerías, deja los chismes, deja las cosas que tienen que ver con lo temporal y con la carne, y aplícate a poner tu corazón en las cosas que de veras importan, y vive tu vida a plenitud con Dios, y practica todo lo que estás aprendiendo, que no estés llenando tu vida de conocimiento, sino que tú seas práctico y vivas la verdad. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesucristo. Cristo ya viene pronto. ¿Qué lo está deteniendo? Nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Cristo venga pronto? Vivir la restauración, tener las actitudes que tuvo Josías, aún sacar los huesos de los sacerdotes ya muertos, que ya la gente parece que ni se acuerda, pero Dios quiere limpiar del todo, y que vivamos una vida plena en Cristo, promoviendo su venida, mostrando el esplendor de la postrer casa. Bendito sea el Señor. Guárdalo en tu corazón. Dios te bendiga. Dios esté con nosotros. Vivamos esto. Próximo sábado, evangelismo.
Alabado sea Dios. Y luego, el siguiente sábado, clases que voy a tener yo con los pastores. Y después tendremos a mitad de mes, tendremos antes del campamento, la clase de servidores con toda la gente que quiere servir de la iglesia local. Alabado sea Dios. Dios les bendiga.